Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es martes, día de Marte, planeta rojo, guerrero de la acción. Marte sigue en el signo de la balanza, recordándonos que la lucha no siempre es con espada en la mano, no siempre es la guerra. Sopesando y buscando equilibrio y justicia. Aquí el guerrero aprende a negociar, a leer el gesto del otro, a responder con elegancia. No siempre es la confrontación. Su enfrentamiento no es solo físico, sino que también es mental, es estético, es espiritual. El arte del juicio sereno exige paciencia, estrategia y un dominio interno mayor que de cualquier batalla externa prácticamente. Marte está cruzando el segundo decanato de Libra, donde el aire se impregna de trazos acuarianos y se actúa desde una perspectiva más amplia, más elevada. Aquí Libra es capaz de desprenderse de la matriz, mirar objetivamente desde fuera y tomar decisiones basadas en una visión colectiva, desapegada y muy clara. La luna continúa en Capricornio, en la fase gibosa creciente, una iluminación de más o menos un 71%. En esta fase la luna se eleva cada vez más hacia la plenitud, pidiendo conciencia, paciencia y disciplina. Capricornio le da un tono de estructura, trabajo interior, cimientos sólidos, pero con los aspectos de hoy, estas estructuras no son de piedra, son invisibles, son del alma. Son patrones heredados, contratos silenciosos, viejas programaciones que nos condicionan sin darnos cuenta. Esto es un proceso inconsciente. La luna rige nuestro inconsciente, nuestros hábitos y toda la programación aprendida en los primeros años de vida, cuando absorbemos sin filtro lo que el entorno nos dicta. Esta lunación en Capricornio nos invita a mirar esos planos ocultos, reconocer dónde aún seguimos obedeciendo moldes invisibles y comenzar a reescribirlos con conciencia. Nacemos con una carta natal en la frente, en el cuerpo, en nuestra vibración. Es un mapa heredado que ya viene cargado de memorias kármicas, voces del linaje y huellas invisibles, pero el verdadero disco duro donde se instala la primera programación no está escrito en piedra desde antes. Esto se va grabando en los primeros 30 años de vida a golpes de Luna y Saturno. La Luna progresada en ese flujo secreto se va moldeando. Nuestras aguas emocionales van moldeando este viaje y en este viaje de 27 años y 3 meses alrededor del zodiaco, esto levanta olas internas que nadie ve, solamente nosotros lo sentimos, si es que estamos conscientes de eso, pero si no, vamos con la corriente. Y es que se registra la melodía de la infancia, los hábitos que se convierten en refugio o en cárcel, los gestos repetidos que se tatúan en el inconsciente. Y ahí entra Saturno también, el arquitecto severo. Con su compás de casi 30 años, coloca ladrillo por ladrillo la estructura de la realidad, disciplina, prohibiciones, límites, tiempo. Donde la luna imprime memorias, Saturno las cristaliza. Son como el horario y el minutero del reloj del alma, ¿no? La luna marca el pulso emocional, Saturno fija el ritmo del tiempo. Cada 7 años ambos se encuentran en un ángulo y aquí dejan una marca invisible que nos acompaña toda la vida. De los 0 a 7 años, la luna absorbe como esponja y Saturno dicta la primera ley a los 14. El alma se revela, pero todavía obedece. A los 21, la luz de esta juventud empieza a preguntarse qué es suyo y qué he heredado. Y a los 27, 30, más o menos, la luna regresa y Saturno examina. Todo lo que no se integró pesa y todo lo que sí entonces sostiene. Allí se sellan las arquitecturas ocultas del alma, las coordenadas que luego llamamos destinos. Esto sin contar que el sistema secreto de coordenadas que ya traemos previamente, como geometría sagrada, es un mapa oculto inscrito en el alma, la cartografía íntima que guía silenciosamente cada giro del destino, del cual somos
totalmente inconscientes. Solo el alma lo sabe, solo ella conoce cuándo y cómo se activarán estos sellos invisibles. Pero vámonos a abrir el mapa celeste y veamos qué tránsitos nos trae el cielo para el día de hoy. Recuerden que estos tránsitos son horario del este. En el primer tránsito del día a las 12:20 am, a 1 grado con 19 minutos, la luna en Capricornio se cruza con Neptuno en Aries. Y el velo se les pliega, un amanecer en el que todavía soñamos despiertos. Aquí se revela que no todo lo que nos sostiene es visible. Las arquitecturas ocultas del alma se insinúan en forma de nostalgia, de patrones heredados, de emociones que parecen venir de otro tiempo. Lo práctico intenta afirmarse, pero se dobla ante espejismos antiguos, como si los cimientos internos estuvieran hablando de un lenguaje secreto que solo el alma reconoce. Apenas 15 minutos más tarde, a las 12:35 am, a 1 grado con 27 minutos, Urano en Géminis irrumpe como relámpago, sacudiendo las estructuras ocultas del alma que Capricornio había tratado de mantener firmes. Es un trueno en la mente, un chispazo en el inconsciente. Lo rígido debe ceder. La disciplina debe aprender a bailar con lo inesperado, y las montañas y las murallas interiores revelan grietas por donde entra el aire de la libertad. Cuando el sol ya se asoma a las 8:21 am, hora del este, recuerden, a 29 grados con 55 minutos, Mercurio, desde los últimos grados de Leo, se enfrenta al juicio severo de Saturno retrógrado en Piscis. Aquí las arquitecturas ocultas del alma se hacen sentir como un examen interior. Las palabras brillantes tropiezan con silencios densos. Las ideas creativas se prueban contra viejas memorias kármicas. Este es el choque entre la expresividad ardiente y la sobriedad del maestro del tiempo. Un recordatorio que incluso la mente debe rendir cuenta a los cimientos invisibles que nos sostienen. Apenas unas horas más tarde, a las 9:23 am, Mercurio cruza el umbral hacia Virgo. Aquí el mensajero no se acelera, no gana velocidad, más bien se detiene en el análisis. No es agilidad mental, sino la capacidad de desmenuzar. O sea, en Géminis, Mercurio actúa como una agilidad mental, como una velocidad, sino en Virgo la capacidad es analítica, es la capacidad de desmenuzar, de observar lo minúsculo con lupa, con todo el detalle que merece, con toda la metodología que merece. Entra en Virgo como alquimista que destila, no para correr, sino para discernir lo puro de lo impuro, lo esencial de lo superfluo. Mercurio ahora actúa como un microscopio del alma, examinando las estructuras invisibles que nos habitan, pensamientos heredados, hábitos inconscientes, creencias que parecen inofensivas, pero que definen nuestros destinos. Su tarea es iluminar esas estructuras internas y permitir que la mente consciente elija con qué quedarse y qué soltar. Este día sería un buen ejercicio en preparación a la luna llena y el eclipse lunar que tendremos el domingo 7 de septiembre. Al mediodía, a las 12:43 pm, a 9 grados con 35 minutos, Pala Satín retrograda en Acuario y se enfrenta a Venus en Leo. Aquí se abre un campo de batalla invisible. La estrategia cerebral y desapegada choca con el furor del deseo personal. Es como si las estructuras invisibles del alma pusieran en evidencia el viejo dilema entre razón y corazón. Pala Satín representa la arquitectura mental, Venus la pulsión vital, y en este choque se nos pide reconocer dónde seguimos obedeciendo moldes heredados y dónde dejamos que el deseo puro trace un nuevo destino. La tarde avanza y la luna todavía en Capricornio a las 4:40 pm, a 9 grados con 47 minutos, se incomoda en un conjuncio con Venus en Leo. Y aquí deberes y placeres chocan como dos músicas distintas que intentan sonar al mismo tiempo, pero no hay armonía.
en la disciplina del deber que aprieta como armadura frente al deseo que quiere danzar libre. Allí sentimos que las arquitecturas ocultas del alma revelan su tensión, lo aprendido contra lo anhelado, la voz de la costumbre contra el canto del corazón. Y finalmente a las 6:23 p.m., a 10 grados con 42 minutos, la luna se alinea en trígono con el sol en Virgo. Es un instante donde tierra se abraza con tierra, armonía que no hace ruido, estabilidad que respira hondo, como si las arquitecturas ocultas del alma encontraran por un momento su equilibrio. Surge la sensación de que el esfuerzo paciente comienza a dar frutos invisibles, como semillas que germinan en silencio y brotan al mismo tiempo en luz y materia. Así que hoy se revela la tensión entre lo que vemos y lo que no vemos. La luna en Capricornio representa las estructuras visibles, aunque también choca con lo invisible, pues las emociones mismas son invisibles, ¿verdad? Y darle estructura es un desafío muy, muy difícil y muy duro. Y todas aquellas lunas en Capricornio que tenemos lo pueden evidenciar, ¿no? Pero en cuadratura con Neptuno y en quincuncio con Urano se enfrenta a lo invisible, a sueños, a intuiciones, cambios imprevistos que sacuden lo rígido. Mercurio entrando en Virgo convierte la mente en un laboratorio que sabe destilar lo esencial, mientras Palas, Atín y Venus marcan la disyuntiva entre la estrategia colectiva y el deseo íntimo. Es un día para reconocer que muchas de nuestras uniones y nuestras luchas no son externas, sino internas, contra estas arquitecturas ocultas del alma que nos moldean. Ahora, retomando el tema central del día, la Luna y Saturno son los engranajes maestros, pero no trabajan solo. Cada planeta deja su huella como un código sutil, como programas que se instalan en el trasfondo del alma durante la infancia y durante la juventud. Cada uno tiene su propio ciclo, su manera de inscribirse y poco a poco van configurando esas arquitecturas invisibles, esas estructuras invisibles que sostienen y condicionan nuestro ser. Mercurio enseña a pensar, a hablar, a nombrar el mundo, el tono de voz de la madre, las primeras palabras, la forma de hilar el pensamiento, todo esto es su huella. Venus imprime el mapa del deseo, cómo damos y recibimos afecto, lo que sentimos que merecemos, lo que aprendemos a valorar tangible e intangiblemente. En su última instancia, cómo aprendemos a valorarnos a nosotros mismos. Para saber un poquitico más de Venus y este deseo te doy un tip. El primer deseo, en la primera chispa, aparece a los 4 años. Este es el primer ciclo de Venus que se manifiesta y a los 4 años tenemos un indicio de lo que queremos en un futuro. Hay un indicio, ya sea en la manera de jugar, ya sea en la manera de exteriorizar tus emociones, ya sea la manera en que disfrutas ciertas cosas. Luego los próximos 4 años, o sea, a los 8 años, hay como una revisión de este deseo. Y a los 8 años hay algo que detona este Venus de nacimiento. Así que a los 8 años hay algo que nos va a impulsar a conquistar ese deseo inicial. Y ahora que Venus está en Leo y está reclamando esa corona, ¿verdad? Esa corona, ese deseo tangible, ese deseo que a veces perdimos en el camino, porque muchas veces lo perdemos, pues es un momento ideal para retomar ese deseo, para hacer memoria, para hacer ajustes, para buscar a ver qué pasaba a los 4 años si es que tienes esa memoria, qué pasaba a los 8 años si es que recuerdas ese instante donde dijiste, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que deseo. Hay personas que lo recuerdan, yo por ejemplo lo recuerdo claramente, vívidamente, entonces
Hay personas que lo recuerdan también y con un poquitico de esfuerzo puedes ubicar qué pasaba a los 8 años en tu vida, qué pasaba a los 4 años si es que tienes esa memoria. Entonces, eso es un tip para que puedas encontrar qué es lo que Venus estaba incitando en ti, cuál es la semilla que se estaba sembrando en ti desde su nacimiento, ¿no? Desde el momento en que estaba en tu carta. Marte instala el código del impulso, cómo defendernos, cómo defendernos de aquello que nos agrede, cómo defender lo nuestro, aquello que consideramos que es lo que queremos hacer, ese mismo deseo que tenemos ya instalado en nuestro corazón, cómo vamos a conquistarlo, cómo vamos a ir por ello, cuál es la acción, cuál es el plan, cuál es la estrategia, cómo reaccionamos ante esta frustración, cómo expresarnos, cómo expresar la fuerza vital. Así que más allá, Júpiter abre el horizonte. Y Júpiter, el primer destello de Júpiter es más o menos como a los 12 años. Las primeras creencias, los relatos familiares, el dios o la moral que nos enseñaron. Y Saturno, de nuevo, convierte esas creencias en estructura, en ley interna, algo por el cual nos vamos a regir de ese momento en adelante. Hay un clash entre Júpiter y Saturno, porque Júpiter rige la expansión y Saturno rige la disciplina, y esto sucede alrededor de los 12, 14 años. O sea, cuando esto pasa, pues nosotros tenemos un clash y muchas veces no podemos reconciliar estas dos fuerzas. Una fuerza pide expansión y la otra fuerza pide una contracción, una disciplina, una concretización de nuestra propia ley y nuestra propia estructura interna que ya hemos creado a partir de todas esta acumulación gradual de toda esta programación inconsciente. Así que en las profundidades, los planetas lentos dejan trazos invisibles. A eso le sumamos todas las vivencias que tenemos, todas las experiencias que vamos acumulando, todos los traumas, todos los momentos de separación, los momentos de alegría, y todo esto se va instalando poco a poco en nuestra programación, y esta programación reside en la psiquis, no en la mente, como se dice. Por ahí esta programación reside en la psiquis. Vamos a ir construyendo nuestra propia psiquis. Urano nos revela la chispa de la revolución interior. Urano va a ir marcando también un reloj de cada 7 años. Cada 7 años vamos a tener una chispa que nos va a incitar a cierta liberación, a cambiar el camino, a hacer las cosas distintas. Nos propone una ruptura y una disrupción en el plano cotidiano, tal vez en los planes que ya habíamos establecido. Urano nos revela esta chispa de la revolución interior, nos pide ciertas libertades, independencia, cómo nos abrimos o nos resistimos al cambio. Hay personas que son bastante uranianas desde un principio, hay personas que se resisten mucho al cambio, que tienen a lo mejor algún aspecto difícil con Urano en su carta natal, y les cuesta mucho trabajo cambiar y se resisten, ¿no?, a todo lo inesperado. Neptuno, por otra parte, dibuja con niebla la frontera entre realidad y fantasía. Neptuno nos brinda la inspiración, nos brinda visiones, sueños, pero también nos brinda ilusiones. Neptuno nos crea una nébula, ¿no?, que no podemos trascender, no podemos tocar. Nos pone el velo de la ilusión, lo que le dicen Maya, ¿verdad? Nos pone el velo de la ilusión en los ojos y no nos deja ver con claridad. Nos propone
algo intangible, pero que queremos alcanzar. Nos propone un deseo de alcanzar cierta divinidad. Nos propone el deseo de emerger con Dios, con aquello que está por encima de nosotros, pero que sentimos que existe, o tenemos un indicio de que existe, nos pone las primeras chispas de querer alcanzar, ¿no? Esta inteligencia que está por encima de nosotros, que no sabemos lo que es porque no tenemos idea, ¿no? Indagamos, averiguamos, tratamos de aprender, pero no tenemos idea de la magnitud que esto representa, ¿no? Y sin embargo sentimos una conexión con aquello que es divino, que bueno, obviamente basado también en la cultura que te rodea, ¿no? Y en tu propia casa, en tu propio hogar y en la sociedad, pues entonces Neptuno se va a dibujar en una manera específica, ¿no? Entonces Plutón graba en lo más hondo la memoria del poder. Plutón es aquella energía que representa el poder o la falta del poder, o sea, la pérdida, la supervivencia. O sea, con Plutón, un Plutón bien fuerte te hace un sobreviviente a cualquier cosa. Esto inscribe en nuestra propia psiquis la huella de las sombras inconscientes y las huellas del renacimiento, que siempre late en lo oscuro, en la mazmorra, como le digo yo. Es como si se tejiera un negativo de la programación inicial, ¿no? Es como si todo lo que se ha ido acumulando, pero que ha sido rechazado o que no ha sido procesado, funciona como un depósito invisible, ¿no? Como un depósito invisible en la psiquis, que al mismo tiempo guarda el germen de la transformación. Es como un compost espiritual. O sea, un compost es estas cosas que se van agregando cuando uno, vamos a decir, no sé cómo decir eso en español, composte, no. Es todo ese residual que va quedando y lo llevas a un lugar donde lo procesas, ¿no? Todo es residual, digamos, de todo lo que es orgánico, y lo procesas y lo utilizas luego para fertilizar. A eso me refiero con un compost. Plutón es como esa energía que actúa como un compost espiritual. Todas estas sombras que se van creando por lo rechazado, lo no procesado, lo embutido, todo aquello que we suppress, o sea, que metemos hacia abajo, que empujamos hacia abajo, ¿verdad? Y lo suprimimos, pues todo esto es lo que compone este compost espiritual, que eventualmente se convierte en fertilización para el renacimiento, ¿no? Plutón recoge todo lo que ha sido descartado, todo lo muerto, por eso también rige ese momento de Escorpio, la transición escorpiónica, que es la forma, o sea, del otoño, y todo en otoño se caen todas las hojas, ¿verdad? Todo se muere, todo queda en el piso y eso se renueva luego como compost para la primavera, ¿verdad? O sea, Plutón recoge todo lo que no ha sido digerido y en ese terreno oscuro genera el abono donde germinarán nuevas formas de vida, ¿no? Ese renacimiento. Todos justos componen la instalación del software del alma. La mente, el deseo, la acción, la fe, los límites, el sueño y la sombra. Y aunque lo hagamos, esto lo hacemos nuestro con los años, ¿no? Esto nos va creando la identidad, que es el ego, que es toda esta acumulación que vamos a ir instalando de poquito en poquito, pues estas huellas invisibles quedan ahí. Estas huellas invisibles quedan ahí, recordándonos que gran parte de lo que llamamos yo empezó a escribirse mucho antes de que nosotros mismos pudiéramos elegir.
porque muchas cosas venían ya como coordenadas con una misión específica de crecimiento, de evolución del alma, y no pudimos elegir esto, digamos que a un nivel consciente, ¿no? No estamos conscientes de esta elección. Así que toda esta instalación del software del alma es hasta cierto punto inconsciente. Para aquellos que están en el camino de la evolución y que están conscientes de esta evolución y que están dispuestos a este crecimiento espiritual, pues cada vez esta alma se va revelando poco a poco, hasta que tú puedas verlo en el espejo y puedas ver el verdadero yo en el espejo. El símbolo sabiano del día de hoy, el sol está grado 10 de Virgo y el símbolo sabiano es el grado 11 y nos muestra a un niño moldeado en las aspiraciones de su madre. ¿Y cuántos no hemos pasado por esto? O sea, ¿cuántos no hemos estado desposeídos de nuestra voluntad de decisión, de nuestro poder interior? Porque hemos tenido tal vez madres o padres en general que han sido extremadamente saturninos, por decirlo así, o que han sido, digamos que muy uranianos, en el sentido de que la vida puede haber sido muy caótica y entonces van de un extremo al otro, ¿no? Puedes haber tenido un padre que ha sido extremadamente saturnino, como decir, extremadamente rígido, ¿no? En toda tu disciplina, y hayas mantenido una disciplina recia, con muchos hábitos extremadamente ordenados. Puede que hayas tenido una disciplina o una educación que te haya mantenido en un estado de miedo, de sumisión, de miedo, porque si no haces esto así, pues entonces no, y este es el camino, y este no es el camino, y puedes que hayas tenido entonces todo lo contrario, puedes que hayas tenido unos padres muy jupiterianos y te hayan provisto de una expansión muy grande, pero a la vez esta expansión no te haya provisto de disciplina, no te haya desprovisto de disciplina, y entonces obviamente si no tienes esta disciplina, pues entonces cuando te haces un adulto, pues entonces te falta la disciplina para lograr los objetivos que necesitas, te falta objetividad tal vez, puedes que hayas tenido unos padres extremadamente luchadores y entonces no puedas nunca llegar a equipararte y a decir no puedo competir con mis padres, o sea, no competir en el modo tóxico, sino en un modo, digamos, natural, porque los hijos siempre deben superar a los padres, ¿no? O sea, esto es un proceso natural, pero a veces los padres imponen tanto y demandan tanto de los hijos que para los hijos se les vuelve tan difícil poder llegar a verse ante sus padres meritorios, ¿no? A verse meritorios de todo el afecto, porque creen que no son suficientes para llegar a los estándares que los padres han exigido de ellos, ¿verdad? O sea que depende obviamente de todas tus circunstancias, de cómo han sido heredadas todas estas estructuras invisibles que han ido creando tu alma y han ido moldeándote. Pues este símbolo nos invita a preguntarnos, ¿qué expectativas heredadas aún vivimos como propias? ¿Qué patrones invisibles seguimos cargando? Entonces aquí se revelan las arquitecturas ocultas del alma, las aspiraciones no dichas, los sueños que los padres proyectaron sobre nosotros, porque ellos fueron incapaces de realizar sus sueños por cualquiera que hayan sido las circunstancias, ¿no? Pero al final esos sueños han sido proyectados sobre nosotros y nosotros cargamos entonces ese peso, ¿verdad? Los contratos invisibles con el linaje. Cada ciertas generaciones hay una generación que tiene que cargar con todo el peso de esas 4 generaciones hasta atrás. O sea, el aprendizaje está en crecer más allá del molde, en romper el molde, reconociendo que esa programación, ¿verdad? Hay que reescribirla, pero hay que reescribirla desde la conciencia. Este símbolo muestra cómo las aspiraciones ajenas pueden convertirse en jaula o en un trampolín el cual te eleva y te ayuda a sumergirse
a sumergirte hasta las profundidades, ¿verdad? Y dependiendo de nuestra relación con estas aspiraciones y con toda esta simbología que nuestra propia alma ha ido creando, porque nuestra psiquis va creando una serie de simbologías que nos van llevando y nos van conduciendo por ese camino. Esto es personal, inherente a cada camino. No hay nadie que te pueda decir esto siempre va a ser así, porque esta simbología es basada en la psiquis que tú mismo has ido creando. Pues aquí se nos habla de la tarea de identificar qué parte de nuestras ambiciones pertenecen al linaje y qué parte nace del alma misma. Aquí estamos hablando de Venus en Leo, de Venus en Leo que reclama esa corona, reclama la corona de ser totalmente auténtico, de estar conectado con tu más elevado deseo, con el yo superior que hoy en día puede ponerse la corona, como decir, los reyes, ¿no? Toda la realeza que existía antes llevaba la corona, no era solamente por un problema de estatus, era porque supuestamente el crown chakra, o sea, el chakra de la corona, supuestamente te daba la conexión con la divinidad. Obviamente muchos de ellos no tenían una idea de lo que representaba esto tal vez, pero muchos de ellos sí. Yo diría que probablemente los de esa generación de dinastías en Egipto y todo eso, pues ellos practicaban muchas cosas que hoy en día estamos retomando nuevamente, ¿verdad? Y esa dinastía, ese reinado, eso tenía un trasfondo espiritual. Tenía un trasfondo espiritual porque todos estos reyes tenían supuestamente una conexión con el linaje divino, ¿no? Entonces, el hecho de llevar la corona es una simbología. Esta corona que está portando ahora mismo Venus en Leo, con su corona, es una simbología de la energía femenina siendo reclamada. Y cuando digo energía femenina siendo reclamada, no me refiero solamente al género, ¿verdad? Me refiero a la parte femenina que todos llevamos dentro de nosotros. Y esto está siendo reclamado. Está siendo reclamada la compasión, la protección, la maternización, o sea, cómo maternamos todo lo que nos rodea, nuestros proyectos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, cómo maternamos las cosas más pequeñas, o sea, todo lo que recoge la simbología de la feminidad, ¿verdad? Entonces, aquí no se está tratando de negar la herencia, ¿no? O sea, es preciso identificar qué parte de nuestras ambiciones pertenece a nuestro trazo ancestral, ¿no? Y qué parte nace de nosotros mismos, qué parte nace de nuestro deseo puro, auténtico. Y aquí no se trata de negar la herencia, sino de integrarla, de honrarla y luego modelarla en barro vivo hasta que la podamos transformar en un cauce propio, ¿no? Que el alma tome las riendas de su destino con su propia voz y con su forma auténtica. Así que hoy Marte nos recuerda que no hay muralla más dura que la que no se ve. La de los miedos heredados, las creencias invisibles, los pactos silenciosos del alma. Las estructuras invisibles del alma nos sostienen, pero también pueden limitarnos. Con Mercurio entrando en Virgo y el reto de este septiembre, se abre la pregunta entre pasado y futuro. ¿Qué dejamos como abono para la semilla nueva y qué conservamos como raíz viva? Podemos destilar con claridad qué merece seguir y qué conviene soltar. Y con el símbolo sabiano de Virgo 11 comprendemos que no solo somos el molde, sino también el artesano mismo, ¿no? El artesano mismo que rehace su propia forma, con manos conscientes y con el alma despierta. Así que raíces del cielo, hoy les deseo que encuentren valor en mirar esas murallas invisibles, que sepan reconocer lo que limita y abrazar lo que sostiene,
Que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao. Nos escuchamos mañana en el próximo Pulso Astral, miércoles de Mercurio. Chao, chao.